Hola para todos. Bienvenidos a nuestro video. La emoción volvió a estar en un nivel alto en el episodio 34 de nuestra serie. ¿Veremos qué pasó en este episodio? Antes de pasar a nuestro video, no olvides suscribirte a nuestro canal y disfrutar de nuestro video. Recordemos brevemente cómo terminó el episodio 33. Mientras Serkan esperaba impaciente a Eda, llegó Selin. Dijo que salgamos a cenar. Serkan dijo algo para superar. Lo convenció de que fuera. Me lo llevó a Eda a su punto de encuentro. Se sentaron a la mesa con reserva. Eda empezó a aburrirse de esperar. Serkan aún no ha salido de casa. Feren llegó cuando él se iba. Dijo que era importante que hablaran. Serkan va al restaurante. Sigue en la inundación. Se encuentran con Eda. Serkan besa los labios de Eda. El episodio 33 de nuestra serie terminó con esta escena. Ahora comienza nuestro resumen del episodio 34. Eda piensa que recuerda por qué Serkan la besó, pero Serkan todavía no recuerda. Cuando dijo que no recordaba, Serkan Eda lo abofeteó. Feren le contó a Serkan todo el juego en el último episodio. Serkan ahora sabe lo que pasó, pero no lo recuerda. Ambos hacen sonar sus teléfonos al mismo tiempo. Ambos llaman a seguridad. Se llevaron a Aifer y a Ivan a la comisaría de Alexandar. Porque Alexandar ha estado ausente durante mucho tiempo. Mientras Aifer y Ivan explicaban la situación, Eda y Serkan fueron a la comisaría. Le dijo a Seifi que no fuera. Fue Seifi quien también informó a Eda y Serkan. Toman su testimonio en la comisaría. Para comprender el incidente, Serkan le pregunta al oficial qué sucedió. Alexandar está vivo y coleando. Alexandar también pedirá una cuenta a Ivan y a Aifer. Serkan y Eda siguen en la misma situación, ya que discuten mientras ya comen. Eda dice que está cansada de querer ser recordada. Pero Serkan aprendió todo el juego jugado con Feren. Mientras habla con seguridad con Engin, dice que mantendrá este juego lejos de Eda y que Eda debería contar. Ferit y Feren poco a poco comienzan a volver a los viejos tiempos. Eda le cuenta a su tía lo que pasó en el restaurante. Grita que quiere el verdadero Serkan. Dice que siente como si le hubieran clavado un cuchillo en el corazón. Habla de qué hacer, cómo comportarse, quién quiere darse por vencido y quién ya está cansado de esta situación. Melo intenta convencer a Eda de que Serkan está enamorado de ella nuevamente. Engin y Serkan comienzan a planear para revelar el juego. Eda cree que se están besando en el restaurante junto al mar. Tarda mucho tiempo. Entonces suena el teléfono. Denise llama, pero Eda no contesta a Denise. Entonces, Eda busca a Denise. Dice que le contará todo a Serkan a partir de ahora. Pero Denise dice que Selin acudirá a un estilista por su vestido de novia. Eda, al escuchar esto, se enoja y finge hablar con Denise junto a Serkan. Al escuchar esto, Serkan se pone celoso de Eda. Elimina la prohibición del amor en la oficina. Dice que todo es hermoso cuando hay amor. Dice que el amor nunca debería prohibirse. Eda dice, no puedes prohibir el amor donde estoy. Leila y Erdem se encuentran. Ambos comienzan a enamorarse el uno del otro. Te extrañé mucho mientras seguía a Erdem. Leila, eso te dice algo especial. El archivo en la mano de Erdem irá a Feren, pero Ferit toma el archivo. Le dice a Feren Ferit que quiere ir al psicólogo. Consigue un médico conocido por Ferit, pero Feren no va al examen. Selin va a la oficina. La batalla de Selin y Eda continúa. Ferit busca a Beate. Declara que recibió el concurso Arlife. ¿El señor A.T.? Dijo que recibiré una solicitud importante de usted. Todos están muy felices de recibir este concurso. Porque este es el trabajo más importante del año para ellos. Engin dice que deberíamos celebrar esto. Serkan busca a Denise. Le pide que pase por la oficina. Porque Engin y Serkan hicieron planes. Por eso Serkan lo llamó Denise. Feren llega a la oficina. Conoce a Ferit, pero le miente. Dice que fue al médico, pero Feren no fue al médico. Serkan se acerca a Eda y lo mira y Eda dice ¿cuántas miradas son? No tengo trucos, dice Serkan, ningún juego se hace con el amor. Eda, sal de la habitación. Va a las chicas. Dice que Serkan se comporta de una manera muy extraña y siempre habla de amor. Les dice a las chicas que está tratando de sacar las palabras de su boca. Harás que las chicas se arrastren y sufran amor. Melo va a Serkan. Dice que debe preguntar qué pasó. Dice que si molestas a Eda, me encontrará frente a ti. Alexandar llega a la casa de Aifer. Llama a la puerta. Selfie abre la puerta y dice que vio a Alex. Todos están confundidos. Selfie intenta convencer a Alex de que lo vio.
Publican los anuncios perdidos en todas partes. Llaman a Alex a todas partes. Llame a Alex Aidan, sé lo que está haciendo con otra persona, elimine esas publicaciones. Dijo que fuera a casa y esperara noticias mías. Permanece congelado por la luna. Cometimos un error. Aifer dice que le explicaremos lo que le pasó a Serkan. Selfie y Aidan también comienzan a reír enojados. Acudirán al centro de yoga para aliviar el estrés. Se preparan y se van. Denise llega a la oficina. Serkan dice que quiere darle a Denise el trabajo de restauración. Eda se sorprende. Explican brevemente los trabajos de restauración que se llevarán a cabo. Mientras tanto, dice Engin, hagamos una pequeña actividad por la noche. Eda pregunta qué hacer en el evento. Engin dice que el estrés se aliviará como terapia. Eda también está de acuerdo. Ve al evento. Eda y Serkan están solos en sus habitaciones y continúan su lucha. Ferit y Feren hablan en el café. Ferit le pregunta a Feren por qué no fue al médico. Feren también está enojada. El señor AT habla sobre la restauración que se avecina. Quieren llevar el sonido del proyecto tanto a Turquía como al mundo. Dice que quieren que Eda suba al podio al finalizar el desfile, por supuesto, para estar con la novia Denise. P.R. Él ve a otra mujer mientras hace un gran plan. Canta el sobre amarillo en el auto, Melo. Todo el equipo practica yoga. Pondrán a prueba la confianza. Eda entra en pánico cuando se entera de que encontrarán el amor verdadero y el amor irreal. Hacen un plan para robar las preguntas. Denise se cuela en la oficina del maestro para recibir las preguntas, pero no lo encuentra. Melo va a la sala de profesores esta vez. La habitación no puede encontrar nada. Eda y Denise comienzan a discutir entre ellos los problemas que puedan surgir. Pero eso tampoco funcionará. Viene el maestro. Dice que todos deberían elegir una esposa el uno para el otro. Uno de los cónyuges se da la vuelta y el que se da la vuelta le da la espalda para una prueba de confianza. Engin no quiere hacer esta actividad porque P.R. él está embarazada. P.R. él está enojado con Engin. Sí, estas son preguntas entre parejas. Escribiremos las respuestas a las preguntas formuladas en los papeles que tienen y las compararemos. Primero su ser querido y luego su ser querido. ¿Qué color le encanta a tu amante? ¿La comida favorita de tu amante? ¿El poema favorito de tu amante? La respuesta de Denise a la primera pregunta es correcta. Las respuestas a la pregunta 2 también son correctas. Pero ninguna de las respuestas de P.R. él y Engin es precisa. P.R. él está muy enojado por esta situación. 3. Dan la respuesta correcta a la pregunta. Dijo que escribiera el día que se conoció. Maestro. Me lo sigue en búsqueda. Por todo lo que hago o cancelo. Eda y Denise también dan la respuesta correcta. ¿Cuál es tu mayor sueño juntos? Es la última pregunta. Mientras analiza las respuestas, Melo disminuye la carga eléctrica. Vuelven a casa. Melo y Eda hablan. Eda dice que tenemos que hacerle creer que su relación con Denise está progresando. Serkan entra nervioso a la oficina. Va a la habitación de Engin. Habla nerviosamente de cómo no podemos ver las respuestas de tal manera que se abra la electricidad. La receta de Ferit habla del proyecto. Serkan le pregunta a Eda. Ferit también dice que está ensayando. Eda entrega el archivo que contiene las fotos. Pero Serkan no abre. Eda dice que la famosa estilista prometió diseñar su vestido de novia. Serkan también está celoso y enojado por la situación. Sale de la habitación. Dice que va al boxeo y aliviará el estrés. Ferit y Feren discuten de nuevo. Mientras Aifer, Selfie y Aidan beben café juntos, envían un video al teléfono de Aifer. En el video, reproduce un video de Leis envuelto en una manta. Luego chantajea y pide dinero. Pero dicen que no van a pagar ese dinero. Habla con Ferit Selin sobre el proyecto. Dice que tenemos que pulir la salida de Eda al podio. Selin dice que todo seguirá con normalidad. Ferit dice, no vamos a confundir nuestro negocio con la vida privada. Feren va a Denise. Dice que le dijo a Serkan. Denise está enojado por la situación. Locke dice que no quiere que el juego termine. Dice que Serkan besó a Eda. Denise llama a Melo. Pregunta a Eda. Selin entra en la habitación de Serkan. Ve el archivo que llega a la mesa. Tiene curiosidad y abre y ve sus fotos con Denise. Selin le muestra las fotos a Denise. Dice que nada de esto debe caer en manos de Eda. Selin también dice que nadie debería caer en tus manos. Serkan estaba luchando contra el boxeo del gimnasio. Eda también viene a ti.
Él pregunta qué estás haciendo. Dice que ha luchado contra el boxeo antes. Luchan juntos. Si me recordarás, sabrías que yo sabía boxeo, dijo Eda. Si tuvimos un gran año, ¿por qué estás con Denise?, dice Serkan. Eda dice que por qué no recuerda a Serkan, vino aquí para recordarlo. Sube a la espalda de Serkan. Luego golpea a Serkan con gravedad. Serkan permanece en el suelo. Se desmaya. Eda intenta despertar. Te odio, dice Serkan Bolat. ¿Por qué usted me odia? Dice que siempre te odié. Existe una delgada línea entre el amor y el odio, dice Serkan. Viene de mí. Serkan le pregunta si siente curiosidad por algo. Pregunta la respuesta a la última pregunta cuando se cortó la luz anoche. Eda dice que mi respuesta es irme de aquí. Se levanta y va con Denise. Eda siempre piensa en Serkan. Él nunca podrá salir de tu mente. Aidan y Aifer van al banco a retirar el dinero deseado. Alex también lo sigue. Aifer ve a Alex, pero no puede saberlo con exactitud. Van juntos a la dirección indicada para entregar el dinero. Entregan el dinero. Vuelven al juego de Alex. Ven a Alex vivo. Selin sigue mirando las fotografías que tiene en la mano. Denise intenta persuadir a Eda para que no se rinda. Dice que se volverá loco de celos cuando nos vea en el podio esta noche. Serkan le pregunta a Ferit cómo están con Feren. Ferit también dijo que Feren no estaba en buenas condiciones, lo malinterpretó todo. Serkan recordó de inmediato lo que Feren le había dicho. Le dijo a Engin, me pregunto si la relación es real. Una gran idea viene de Engin. Fecha de boda. Preguntemos si estas personas se casarán en esa fecha. Alguien le envió un mensaje a Piril. Porque tu marido te está engañando. El episodio 34 terminó con esta escena. Estaré preparando un nuevo video para ti mañana. No olvides suscribirte a mi canal, activar notificaciones y dar me gusta a nuestro video para recibir notificaciones de nuevos videos. Cuídate. Adiós.